Muy bien, hermanos. ¿Qué recuerdan de lo que hemos estudiado hasta la fecha? Exactamente, la semana pasada estudiamos acerca de su origen. Incluso hablamos del origen del pecado antes de que Eva cometiera el pecado. Y después estudiamos también acerca de cómo el pecado es algo que la persona inicia, no que nace con ella. ¿Qué más hablamos la semana antes de esa? Que el pecado es el mayor problema de la humanidad. Y la salvación es la mayor necesidad de la humanidad. Porque tal como las escrituras dicen, no hay nadie que diga yo no he pecado. Y si lo ha hecho, acaba de pecar porque acaba de mentir. ¿Va? Entonces, todos tenemos la situación de que comprendemos el pecado es un problema y necesitamos trabajar en identificar cómo mantenernos alejados de ese problema. Recordamos que el texto principal de lo que venimos estudiando en esta serie es Isaías 1:18 y la versión de la Biblia de las Américas dice: venid ahora y razonemos. Dios espera que nosotros analicemos y comprendamos su palabra. Dios no espera que simplemente seamos robots, que si Dios dice brinque, yo brinco, sino que Él me da la oportunidad de saber por qué debo de brincar, es bueno o es malo, cómo debo de hacerlo. Entonces venid ahora y razonemos, porque Dios nos hace saber que aunque nuestros pecados sean como la grana, serán blancos como la nieve, y aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Nos da dos ilustraciones de elementos que conocemos la pureza de su color, y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, puros en ese sentido, que nos quitemos esa mancha llamada pecado y podamos presentarnos como esa novia que Jesucristo está esperando, totalmente blanca, pura y sin mancilla. Entonces, estamos estudiando, hoy estaremos hablando acerca de si existe o no un pecado imperdonable. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de ese tipo de pecado? Es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. La próxima semana, debido a que vamos a estar reuniéndonos lunes, martes y miércoles, hemos decidido cancelar el estudio del jueves debido a la gran cantidad de trabajo que vamos a tener durante esos días, y por lo tanto el otro jueves no tendremos estudio. Mas ciertamente invitamos a todos a que estaremos lunes, martes y miércoles a partir de las 7 de la noche con lecciones acerca de las buenas nuevas de Jesucristo, lecciones traídas por hermanos que vienen a visitarnos de Estados Unidos. Entonces procedamos a arrancar este estudio o esta lección el día de hoy acerca de si existe un pecado imperdonable. Voy a aprovechar a que me respondan esa pregunta, pero que no sea el hermano Tomás, porque sé que él ya conoce la respuesta, pero quiero conocer la respuesta de quienes no son predicadores. ¿Existe o no un pecado imperdonable? Imperdonable. Sí. Blasfemar contra Dios. Está muy cerca de la respuesta de lo que vamos a estar hablando, pero sí tiene que ver con la blasfemia. Vamos a hablar sobre ello y vamos a hablar un poco más detallado qué es lo que quiere decir ese versículo, ¿verdad? Porque si ahorita yo blasfemo contra Dios, significa que yo ya mejor dejo de ser cristiano. No se trata de eso. Vamos a ver más a fondo lo que estamos hablando sobre esa frase. Así que, primeramente, para irnos preparando en lo que vamos a hablar, ¿existe un pecado imperdonable? En primer lugar, necesitamos comprender que para cada uno de nosotros, cada uno de los santos, es importantísimo el estudio del pecado y la salvación. ¿Por qué? Porque si yo no me considero pecador, si yo considero que yo soy salvo, no tengo que preocuparme por nada de esto. Tristemente, como mucha gente piensa allá afuera. Pero nosotros hemos comprendido a través del estudio de la palabra de Dios que existe el pecado y existe la salvación. Y hay una gran conexión con nosotros, como hemos venido estudiando las semanas anteriores. A diferencia de la opinión popular, Dios simplemente no limpia a quienes son culpables de cometer pecado. Muchas personas allá afuera que dicen: haré lo que sea, al final de cuentas Dios es amor y Dios me va a perdonar cuando ese día venga. Eso no es cierto. Dios es un Dios justo y vamos a leer sobre eso. Leamos Éxodo 34, 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7 y leamos qué dice Dios al respecto. ¿El
Amén. Ujú. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Ujú. que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hemos leído que ciertamente es misericordioso, que participa en la verdad, incluso nos dice que perdona iniquidad, rebelión y pecado. Así que sí, Dios perdona el pecado, pero la frase que sigue es la que nos importa en este momento. Dice: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Qué es lo que nos está haciendo ver desde ese momento? Está haciendo saber, si no haces el bien, ciertamente hay una recompensa para ese mal que está haciendo. Va a haber algo, no es que simplemente Dios lo perdonó siendo una persona malvada. Leamos Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. ¿Lo tiene, hermano? Léalo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen impío al más justo que él? Vamos a prestar importancia a la primera frase. Lo que está diciendo saber es: Dios es tan puro que para Él no puede convivir con el mal, no puede ver el mal en ese sentido. No hay parte de Él que diga: me encanta estar en lo malo. Entonces, ciertamente, si hay algo que estamos haciendo mal, es algo que desagrada a Dios, es algo que no lo complace. El rey David escribió en el Salmo 7:11: Dios es juez justo. Es lo que siempre debemos recordar. Sí, la Biblia también nos dice en 1 Juan que Dios es amor, pero debemos recordar que Dios es justo. Dios va a tomar decisiones sensatas en base a la situación que se presenta en ese momento. Así como un padre debe de ser. Si mi hijo se mete en comete un delito y tiene que pagar con la ley con respecto a ese delito, yo no puedo simplemente cerrar los ojos de que mi hijo es bueno, yo no lo voy a llevar, métanme a mí. Eso es lo que hablamos de esta justicia. Dios va a hacernos pagar en base a lo que nosotros hayamos hecho. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Significa que ciertamente el pecado provoca molestia a Dios. Y mientras vivamos el pecado, Él va a estar molesto con nosotros. Entonces, hemos visto bastantes pasajes del Antiguo Testamento, uno más, Isaías 59, 1, 2, que hablamos mucho sobre este. Es que dice que aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni has agravado su oído para oír. Dios está dispuesto a oír nuestro arrepentimiento, a oír nuestra confesión, a oír que nosotros nos hemos equivocado y deseamos estar en paz con Él. Pero nuestras iniquidades, nuestros pecados han causado división entre Dios y nosotros, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. Ya, Dios llega al punto de que ya no puedo escuchar más que esta persona siga viviendo en pecado. Llegará el momento en que ni modo tendré que darle esa recompensa, que más bien es un castigo en base a lo que ha hecho. Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tanto el cristiano como el no cristiano tiene que llegar en un momento en su vida a aceptar: mi pecado debe causarme vergüenza de presentarme ante Dios siendo la persona que está viviendo el pecado. No puedo caer o recurrir a eso. No puedo dejarme llevar por el pecado. Dios nos ha extendido la oportunidad de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y como hemos venido estudiando en semanas anteriores en el libro de Hebreos, cuando leemos Hebreos 7, 22 al 25, dice lo siguiente: por tanto Jesús es hecho fiador de un ¿qué? Mejor pacto. La ley de Moisés era buena, pero se cumplió. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, que nos permite tener un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos,
pero debido a que por la muerte no podían continuar. Jesucristo, a pesar de que murió, sabemos que está en el cielo, sabemos que es eterno y que Él no dejará ese puesto. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de poder limpiar nuestros pecados. ¿Cómo lo hacemos? En el bautismo. Después de que somos bautizados, y si me equivoco nuevamente, ¿cómo lo hago? A través de Jesucristo, ¿en base a qué? Oro, pidiendo, dando una confesión de mis pecados y arrepintiéndome de ellos, en el sentido de que no los quiero hacer más. Entonces, tenemos que, hay cierta manera, lo que estamos viendo, los pecados tienen perdón, pero como muchos simplemente se perderán porque no consideran ni a Dios ni a su voluntad. Y es lo que estamos tratando de ver. ¿Hay un pecado imperdonable? Sí. La hermana Connie mencionó acerca de él. Vamos hacia allá. Pero en lo que hemos podido ver en este momento, pareciera que todo pecado tiene perdón. Pareciera que toda persona que puede llegar a comprender a Dios no le gusta que viva en pecado, yo puedo estar en paz con Él por medio de algo. Y ese algo lo vamos a estar desarrollando en los próximos minutos. El hermano Gary McDade es el que escribió el manuscrito del cual estamos sacando parte de este estudio para lo que estamos viendo acerca de este tema de si existe un pecado imperdonable. Él fue el tema que desarrolló él en esa conferencia en el 2004 y hace saber un comunicado fuerte y sobrio que procedemos a leer. Las personas son libres de tomar decisiones importantes que se relacionan no solo con su existencia aquí, sino también con el futuro. Hoy decidimos venir. Algunos decidieron no venir. Algunos no tuvieron de otra que decir, no puedo venir. Pero hay personas que quizás hayan dicho, hoy no voy, hoy no me reúno, hago otra cosa. O sea, cada uno es libre de tomar decisiones importantes. Hoy puede ser que me ponga en paz con Dios, hoy puede ser que decida seguir viviendo en pecado y mañana tendré que pagar las consecuencias de ello. Pero tenemos esa libertad para elegir. Estas elecciones que las personas son libres de hacer involucran lo correcto y lo incorrecto. Hice algo bueno, hice algo malo, eso es lo que indica la moral. La naturaleza moral libre del hombre separa al hombre de los animales cuya naturaleza se basa en instintos naturales. Dios los creó en base a ¿qué? Imagen y ¿de quién? De Él mismo, ¿verdad? Nos hizo seres pensantes. No somos como un animal que simplemente anda por instinto. Nosotros tenemos la oportunidad de razonar, esto es bueno o es malo, me conviene o no, lo voy a hacer o no lo hago, ¿verdad? Todas las personas pueden ser salvas siempre que busquen seria y sinceramente la salvación que está en Cristo Jesús, al obedecer el Evangelio de Cristo y seguir siendo fieles a Él durante toda la vida. En esto necesitamos comprender y analizar algo. Sí, en el momento que obedezco a Jesucristo me convierto en alguien que es salvo y tengo la oportunidad de ser salvo. Pero eso no significa que voy a ser salvo simplemente porque obedecí. Debo seguir fiel hasta la muerte, tal como Juan nos hace saber en Apocalipsis 2:10. Entonces, este es el punto importante de lo que debemos de comprender con respecto a esto. Pero entonces, ¿cuál es ese pecado imperdonable? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder en este momento. Leamos. Vamos a pedirle a la hermana Nikki que lea Mateo 12, 31 al 32. A la hermana Connie que lea Marcos 3, 28 al 30. Y Jackie Lucas 12 al 10. Mateo 12, 31 al 32. Si no puede, lo hago yo. Si está muy letra, la pequeña muy letra. Sí. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ok. Hermana Connie, Marcos 3, 28 al 30.
De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino es reo del juicio eterno. ¿Qué es lo que habían dicho las personas? En el versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Jackie. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Entonces, inicialmente cuando hicimos la pregunta, la hermana Connie fue valiente en responder, blasfemar contra Dios. Ahora vemos en la escritura que dice blasfemar contra el Espíritu Santo. Es el pecado que nuestro Señor Jesucristo está haciendo saber, no tiene perdón. Pero necesitamos desarrollar más en él. En primer lugar, ¿qué significa blasfemar? Alguien dijo una blasfemia, a veces dice alguna persona sobre otra. Como calumniar. Calumniar, ajá, ¿qué más? Bueno, en el idioma español se nos dice que blasfemia o blasfemar es decir blasfemias. Muy bonita definición, ¿verdad? Nos pide entonces llevar a buscar la definición de blasfemia. Palabra o expresión injuriosa contra alguien o algo sagrado. No es solamente decir algo contra una persona, en este caso es decir algo que va a ser una calumnia, algo que va a herir, algo que va a dar mal de algo sagrado, algún elemento. Eso es en el idioma español, ¿verdad? O un ser celestial sagrado como Dios, el Hijo o el Espíritu. Es lo que está definiendo nuestro idioma español. Cuando vamos a los términos griegos, vemos que suenan casi similar, que son blasfemia y blasfemeo. Blasfemia es el sustantivo, blasfemeo es la forma verbal que dice yo blasfemo. Entonces, tenemos la situación de que ambas palabras en el idioma español simple y sencillamente es lo que conocemos como helenismos o grecismos. Lo que quiere decir que una palabra del griego se pronuncia igual o casi similar a como se pronuncia en el griego. A veces tenemos anglicismos, una palabra que en inglés tratamos de ponerla en español, nuestra versión de ese inglés. Pero tenemos esas dos palabras. Ahora nos da otra palabra que tampoco conocemos, o no sé si alguien conoce, porque nunca había escuchado vilipendiar hasta que empecé este estudio. Vilipendiar o hablar impíamente, hablar de una forma mundana, hablar de una forma ofensiva, hablar mal, injuriar, blasfemador, blasfemar, calumnia, calumniar, decir mal, difamar. Son algunas de las versiones o las traducciones de esos términos griegos de los que estamos hablando. Vilipendio, viendo el idioma en el diccionario de la Real Academia Española, dice desprecio, falta de estima, denigración de alguien o algo. ¿Qué hacían esos hombres a los que Jesús les dijo acerca de que blasfemar contra el Espíritu Santo no será perdonado? ¿Qué es lo que estaban haciendo esos hombres en el contexto? ¿Qué decían de Jesucristo? Él estaba haciendo unos milagros, estaba expulsando demonios en nombre de quién? Belzebú. ¿Y quién es Belzebú? Un demonio. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacían estos hombres? Estos hombres hacían ver la obra que Jesucristo ha realizado no es una obra de Dios, sino que Él es del demonio, Él es de Satanás, y está haciendo eso en base a la autoridad que Satanás le ha dado para hacer eso. Claro que despierta esa molestia en nuestro Señor en que les hace saber, digan lo que quieran de mí, pero del Espíritu Santo no se expresen así, porque no tendrán perdón. ¿Por qué? Porque no llegan a comprender que esto que se está haciendo es para el bien de la humanidad, es para la salvación de la humanidad, en lugar de estar diciendo otra tremenda mentira de hacer saber, ese no es el Espíritu Santo, ese es un demonio que está haciendo eso. Hay personas que tienen ese tipo de actitud. Y eso es el castigo o el detalle que Jesucristo está haciéndonos saber acerca de ese pecado imperdonable. Darle el crédito de Dios a algo mundano o algo demoníaco no es correcto. Eso jamás puede ser perdonado. El hermano
Elisha Sewell escribió en un libro llamado Las preguntas respondidas. Blasfemar, o él da su versión de lo que es la definición de esta palabra. Blasfemar es hablar impíamente o con reproche de Dios o del Espíritu Santo. Hablar irreverente del Espíritu o su obra sería una blasfemia contra él. Es lo que están haciendo estos hombres. Eso es obra de Beelzebú. Atribuir las revelaciones del Espíritu al poder demoníaco, ubicar estas revelaciones al mismo nivel que los murmullos de espíritus difuntos en el espiritismo o demonios, sería tratar al Espíritu de Dios con impiedad. Sería una blasfemia. ¿Qué hace la santería? Sacan demonios, sacan espíritus, te dan un poder especial que un demonio le dio para hacer esto. No atribuyen el bien a Dios, tratan de camuflarlo, pero están utilizando cosas que el Espíritu Santo podría hacer, o como lo hizo en su momento, en el primer siglo, y le tratan de atribuir eso. Eso fue este demonio que hizo eso. Eso es lo que se nos está haciendo saber. Esa blasfemia en particular es la que lleva gran castigo. Veamos bien ahora lo que no es el pecado imperdonable, porque hay distintas versiones o hay distintos estudios que tratan de hacer ver este en particular es el pecado del que se está hablando. Hemos visto en primer lugar que sí, la blasfemia por sí sola no es el pecado imperdonable. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesucristo? Hablen mal del Hijo del Hombre si quieren, blasfemen contra el Hijo del Hombre. ¿Quién fue Pablo? Fue un perseguidor de la iglesia. Leamos qué dice él en Colosenses 3:8 al 11. Colosenses 3:8 al 11 dice, en su exhortación a los hermanos en Colosas, les hace saber: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. El que ha obedecido el Evangelio tiene que dejar aparte todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué hace saber Pablo en este sentido? Tal vez en algún momento ustedes llegaron a blasfemar. No más. Dejen de eso. Y leemos lo mismo que él escribe a Timoteo, 1 Timoteo 1:12 al 16, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Muchos de nosotros quizás antes de conocer el Evangelio, antes de conocer la palabra de Dios, antes de estudiarla, blasfemábamos. Pero si la blasfemia fuese el pecado imperdonable, ¿para qué me arrepiento? ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué vengo a la iglesia? Estamos viendo que es más allá de la blasfemia en sí, lo que es el pecado imperdonable. Algunos dicen que es el adulterio. Proverbios 2:16 al 19, Salomón escribe y nos hace saber lo siguiente: serás librado de la mujer extraña. ¿Qué significa por mujer extraña? No es mi mujer, no es mi esposa, y por tanto si me meto con ella, estoy en adulterio. De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Así que estamos hablando de que esa mujer incluso dejó a su marido para estar con otro. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. En base a esas palabras hay personas que dicen: ese es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque una vez que cayó en adulterio, Dios nunca le va a perdonar. Conozco personas en la fe católica que una vez que se divorcian, ya les dicen: usted ya está condenado al infierno. Me lo han dicho, que es lo que les enseñan. Pero Jesucristo nos hace saber que mientras vivamos en adulterio, no tenemos oportunidad de ser perdonados. ¿Por qué? Porque el que vive con la mujer que adultera, seguirá adulterando. Entonces, hay una oportunidad que Jesucristo nos hace saber. Para poder ser salvo, si participé en una relación adúltera, debo de cortarla y no volver a involucrarme en ninguna relación si yo soy de adúltero. Entonces, no es el adulterio, como aquí mencionan algunos, que es parte del pecado imperdonable.
1 Corintios 6, 9, 11 hace saber acerca de distintos pecados en los que los corintios participaban. Entre ellos menciona los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, los borrachos, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces, si Jesucristo, y en este caso Pablo, nos está haciendo saber, en la obediencia al Evangelio, algunos ya hemos sido lavados de esos pecados anteriores, ya no tengo que preocuparme de que, porque adulteré alguna vez, mas ahora me mantengo firme en la fe, voy a ser condenado porque es el pecado imperdonable. No, esto ciertamente niega ese pensamiento que algunos tienen de que es el pecado imperdonable. Los mormones afirman que el asesinato o suicidio es el pecado imperdonable. Incluso dentro de su libro de doctrinas y mandamientos, o doctrinas y convenios, dicen lo siguiente: la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonada en el mundo ni fuera ni del mundo, o sea, están afirmando claramente lo que estamos hablando, consiste en cometer homicidio en el que se vierta sangre inocente. Yo maté a alguien. Y también consiste en asentir a mi muerte después de haber recibido mi nuevo sempiterno convenio. He ofrecido a Jesucristo y de todas maneras que decidí quitarme la vida. Es lo que hacen saber ellos, que ese es el pecado imperdonable. Dice el Señor Dios: y el que no obedezca a esta ley de ninguna manera podrá entrar en mi gloria, sino que será condenado, dice el Señor. Ahora bien, si yo fui una persona que fue un criminal en mi vida, en mis años anteriores, maté personas, pero aprendí lo que Jesucristo enseña y me arrepentí de ello y he cambiado mi vida para servir a Dios, ¿significa eso que ya estoy condenado totalmente? No es así. Ciertamente, si me quito la vida no hay de otra, ¿ah? No hay forma que yo me pueda arrepentir, que es el punto principal de lo que estamos hablando. Otro de los pecados que se dice es la apostasía. Sin embargo, recordamos lo que estábamos hablando. Jesucristo está hablando con los fariseos, no le está hablando de que algunos se convertirán al cristianismo y después se echarán hacia atrás o buscarán otro movimiento religioso. No está hablándoles eso. Él está haciendo saber acerca de que esta obra que acaba de realizar Jesucristo, esto de sacar de esos demonios, no es obra de Satanás, sino que es obra del Espíritu Santo. Así que la apostasía no es el pecado imperdonable. Ciertamente cada uno de estos que hemos mencionado, si yo sigo viviendo en él, si yo en este momento comienzo a hablar mal de Dios, comienzo a hablar mal del Espíritu Santo y en una hora me muero y no me arrepentí de lo que hice, no puedo hacer nada. El adulterio, si estoy viviendo en adulterio y muero, no hay más nada que yo pueda hacer, no tengo forma de arrepentirme. Maté a alguien, como acabo de mencionar, no tengo forma de arrepentirme si lo hice y nunca le di a Dios la oportunidad de que, Señor, perdóname por lo que he hecho. Y si me aparté de la fe y vivo en el pecado y sigo viviendo en el pecado y no reconozco a Dios, perdóname, me equivoqué, deseo volver a la fe, si llega mi muerte antes de eso, ciertamente todos estos van a ser imperdonables porque viví en base a ello, porque sabía lo que estaba haciendo. Nuevamente el hermano McDade dice que un pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado de mayor magnitud que un pecado contra Dios el Padre o Cristo el Hijo, pero es un pecado sin la posibilidad de perdón. Ese es el pecado imperdonable, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cómo es un pecado sin posibilidad de perdón? Porque con respecto a la redención de la humanidad, Dios diseñó el plan de salvación. Dios es la mente maestra que dijo: de esta manera yo voy a salvar a la humanidad de que se condene, sino que tenga vida eterna. Dios lo diseñó, Cristo lo demostró en forma como trabajó, como actuó en esta tierra y su pasión por salvar almas. Mas esta es la parte más importante para nosotros hoy en día. El Espíritu Santo lo entregó a través de los apóstoles, que lo declararon a través de su palabra, que se convirtió en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús escrita. El judío vivía bajo los reglamentos del Antiguo Testamento, pero hoy en día el cristiano vive en base a lo que el Nuevo Testamento dice. ¿Qué es lo que ocurre? Si no tuviese el Nuevo Testamento, yo no sabría cómo ser salvo. Si no existiera la palabra escrita del Señor, yo no sabría qué debo hacer para ser salvo. Que vino fulanito y me predicó, pero ¿qué fundamento tiene él? ¿Qué forma de comprobarme que lo que me está diciendo no es su opinión, sino la palabra de Dios? Es de ahí donde vemos esa importancia de por qué el pecado contra el Espíritu Santo, lo que involucra ese pecado imperdonable, es niego lo que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir para saber cómo debo de vivir. El Espíritu Santo hizo algo por mi bien y yo siempre digo: eso no importa, no lo necesito.
Ese es ese pecado del que estamos hablando. Y en base a lo que el hermano McDay dice, ciertamente debemos ir a la Biblia, y la Biblia nos habla acerca de ello. La palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, nos hace saber acerca de esa situación difícil en la que yo decido rechazar lo que el Espíritu Santo ha ofrecido a través de la palabra del Señor. Hebreos 10, 26 al 29 dice lo siguiente: porque si pecaremos voluntariamente, ¿cómo yo puedo pecar voluntariamente? ¿Cómo yo puedo agarrar un carro y manejarlo? Tengo que montarme en él, conocerlo y arrancarlo y llevármelo. Bueno, ¿cómo yo puedo pecar voluntariamente? Es porque yo sé que es pecado. El cristiano sabe lo que es el pecado. La persona que se sienta con nosotros, si uno es cristiano, pues está estudiando la palabra con nosotros, llega a comprender qué es pecado. Entonces, si yo de mi propia voluntad, de mi propia gana, decido, voy a pecar, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo sé que Dios me dice, esto no se debe de hacer. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Jesucristo no va a volver a ser crucificado para darme otra oportunidad. Yo ya sé lo que Jesucristo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Sino una horrenda expectación de juicio. Como sé que estoy pecando voluntariamente, sé que me voy a condenar, pero no me importa. Porque sé, yo lo quiero hacer, me gusta hacerlo. Entonces ciertamente va a haber un horrible juicio para mí. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el Antiguo Testamento le hace saber el escritor de los Hebreos, cuando por testimonio de 2 o 3 se comprobaba que esta persona pecó, se ponía a muerte. Mas hay mayor castigo para que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios. Jesucristo murió por mis pecados, yo lo sé, me bauticé, obedecí el Evangelio y he vivido y vengo a la iglesia, pues ya no me importa más. Ya no quiero saber más de él. Estoy pisoteándolo. Tuviera por inmunda la sangre del pacto, que Jesucristo es su sangre, y eso que para mí, ¿qué? Eso ustedes pueden decírmelo, pues yo prefiero vivir mi vida. Personas toman esa actitud. Están despreciando en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Todo lo que el Espíritu nos ha hecho saber, ¿para qué? Porque yo quiero vivir mi vida como me da la gana. Ese es el pecado imperdonable, porque estoy rechazando completamente mi salvación. Porque si rechazo al Espíritu Santo, en el sentido de que me enseña lo que debo de hacer para ser salvo, estoy rechazando esa salvación. Hay algunos que asocian 1 Juan 5:16 con lo que estamos hablando. 1 Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. ¿Qué es lo que trata de decirme en este sentido? Bueno, es que mi hermana se robó algo, no sé qué, pero pobrecita, yo no sé lo que está haciendo. Dios, ayuda a que se arrepienta. Es lo que estamos pensando en este sentido. Dios le dará vida, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Pero para que haya hecho pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, perdonen. Lo que quiere decir es, si sabemos que esa persona ha cometido un pecado de muerte, yo no tengo por qué estar orando por ella. Suena un poco extraño, ¿verdad? Porque como yo sé que es un pecado de muerte y que no es un pecado de muerte, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto. Alguien que lea los versículos 13 al 15 de ese mismo libro, para poder ver el contexto de por qué este texto, por qué Juan nos está haciendo saber esto. Versículos 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En base a su voluntad. Jesucristo, te oro en este momento para que el domingo me gane el gordito y pueda comprarme el carro de mis sueños. ¿Estoy pidiendo algo en base a su voluntad? No, ¿verdad? Entonces, debo de pedir sabiamente con lo que Él me enseña. ¿Por qué? Veamos ahora versículos 17 al 19 para poder unir todo. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Se me fue un poquito más allá, pero excelente, hermana. Podemos entonces ver algo. El cristiano, acabo de decir el Evangelio, no debe de pecar porque a mí se me antoja pecar. Debe reconocer, me equivoqué en este momento, Dios perdóname, sé que he pecado, no vivo en el pecado. ¿Qué gana una mujer que se dedica a la prostitución si se bautiza hoy y mañana sigue trabajando lo mismo? No ha ganado nada porque realmente no ha dado señales de arrepentimiento, sigue viviendo en el pecado. Por eso es que dice que para el cristiano no hay pecado de muerte, en el sentido de que cuando hacemos la voluntad de Dios comprendemos, ay Dios, me equivoqué, perdóname, me arrepiento de ello. Tenemos esa oportunidad porque Dios es justo. El pecado de muerte del que Juan escribe es con respecto a quien peca, continúa pecando, no se arrepiente ni confiesa su pecado. Ese es el punto que estamos tratando de ver acerca de este pecado imperdonable. No es de que si Marlon prende un fósforo hoy y ese es el pecado imperdonable, por más que trate de hacer algo bueno, no será perdonado. No es así. Es el detalle, prendí el fósforo, quemé la casa, lo hice en maldad. Ay Señor, perdóname, deseo hacer tu voluntad, discúlpame por lo que he hecho, confieso mi pecado. Ese es muy distinto, pero quemé la casa de maldad y no me importa, me voy y quemo otra y sigo constantemente. Es ese detalle, el no confesar mi pecado y el no arrepentirme del mismo. Entonces, tenemos esa situación en base a lo que hemos estado estudiando en esta tarde. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿Algún comentario? Concluyamos esta clase o esta lección de la siguiente manera. Pecado imperdonable no es la blasfemia por sí misma, por sí sola. Ya leímos que Pablo fue blasfemo, Dios le perdonó. Jesucristo incluso dijo, si blasfeman contra mí, bueno, el problema es contra el Espíritu Santo, pero ya comprendemos que es en base a la obra del Espíritu Santo. No es el adulterio, no es el asesinato, tampoco la apostasía, como algunos enseñan. Jesucristo es el remedio absoluto al pecado. Juan 1:29, Juan el Bautista, que dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado. ¿De dónde? Okay, vemos que hay una afirmación total allí. Quita el pecado, no es quito este pecado y este no, quito unos de aquí, otros de allá, quito más o menos esto, no. Quito el pecado. Bueno, Jesús quitó el pecado ¿de qué? Del mundo. No lo quitó de Israel, no lo quitó de los apóstoles, no lo quitó, me refiero únicamente, ¿verdad? Únicamente limpió el pecado de aquellos que le siguieron en ese momento. No. Lo que hace saber es, en el mundo, quien obedece la voluntad de Cristo y quien se somete a Él, es libre de pecado. Pero tiene que ser su voluntad porque Él lo ha limpiado. Todo aquel que rechaza lo que las Escrituras dicen, siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Esta es la parte importantísima de cuál es la obra principal del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, perdón, escribí primera, pues segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿qué dice? Toda escritura, ¿qué? Es inspirada por Dios, salió del aliento de Dios, salió propia de Dios toda. No queda nada de la escritura fuera por ello. Y Pedro, en 2 Pedro 1:20 nos hace saber que no se trata de interpretación privada, no se trata de que alguien escribió lo que le dio la gana, sino el mismo pasaje dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Juan, por Pedro. ¿Por quién dice que es ese pasaje? ¿De quién hemos estado hablando en esta noche? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres lo que escribían y lo que llevaban a donde fuera que iban, no era de que yo opino que tal vez Jesús le gustaría que me vista hoy de azul. Yo opino que quizás si usted se mete 2 veces en el agua va a ser salvo. Ellos no era su propia opinión, sino que estos hombres, las Escrituras nos hacen saber que cada cosa que salía de su boca o de su lápiz, si podemos decir, al ser escrito, era inspirado por el Espíritu Santo. Su obra máxima nos hace saber que entonces podemos entender que esa
blasfemia al Espíritu Santo tiene que ver directamente con despreciar por completo lo que el Espíritu Santo nos ha hecho saber a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque no solo se rechaza al Padre, al Hijo, al Espíritu, sino también se rechaza la salvación y el perdón. ¿Por qué? Porque si yo no creo lo que la Biblia dice acerca del perdón y decido rechazarlo porque ciertamente no creo que el Espíritu Santo lo haya escrito, o el Espíritu Santo no existe, o etcétera, 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 jamás voy a poder ser perdonado por Dios, porque no le estoy dando el valor que su palabra tiene. Finalmente, hermanos, la dura realidad sobre el pecado imperdonable es que Dios no perdonará ni un solo pecado de aquel que se rehúsa a arrepentirse. Por más que venga a la iglesia, por mejor que cante, por mejor vocabulario que tenga a la hora de leer las Escrituras, por mejor sermón que predique, si esa persona no se ha arrepentido de su pecado, nunca va a ser salvo. Nunca recibirá ese perdón de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha hecho sinceramente, porque ha decidido blasfemar contra el Espíritu Santo e ir en contra de lo que las Escrituras enseñan.